Si me faltan anuncios, ahorita se los paso. Ya que llegue la secretaria y que me diga, ¿se le olvidó esto? Mateo capítulo 27, y vamos a leer desde el versículo 26 al 31. Vamos a darle lectura todos juntos. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban la cabeza, después de haberle encarnecido. Dice, quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. ¿Okay? Vamos a darle gracias a Dios por esto. Vamos a decirle: Señor Jesús, en esta hora estamos agradecidos por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Ninguno de nosotros, Señor, merecía todo lo que tú pasaste en la cruz del Calvario. Nosotros, Señor, hemos fallado todo el tiempo. Y todo el tiempo, Señor, hemos vivido, Padre, de una manera que a ti no te agrada. Pero gracias a tu grande misericordia, muchos hemos alcanzado tu gracia y hemos alcanzado tu perdón gracias a ese sacrificio tan grande que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Y hoy, Padre, vengo con un solo propósito: agradecerte con todo el corazón lo que tú hiciste por mí allá en la cruz. Yo reconozco, Señor, mis pecados. Yo reconozco, Señor, que te he fallado. Yo reconozco, Espíritu Santo, que en un tiempo, Señor, que no te conocía, yo pude haber sido esas personas que te llevaron a la cruz. Pero te doy gracias porque tú me rescataste y yo estoy aquí en este lugar. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a la luz de este texto quiero hacer una pregunta. Bueno, ahí lo tienen escrito. Yo quise hacer esta pregunta a ustedes. ¿Cuántas personas se han preguntado alguna vez por qué a mí? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí seguido me pasaba, y siempre mis palabras eran: Dios, ¿por qué a mí? ¿O por qué me está pasando esto a mí? Como si realmente nosotros tuviéramos un beneficio de parte de Dios. Siempre nosotros estamos preguntando qué es lo que pasa. Amén. La mayoría de las veces se hace cuando pasamos o vemos un sufrimiento injusto o cuando vemos un dolor inexplicado. Siempre necesitamos una razón, y claro que hay una razón, algo que tenga sentido y que responda el porqué del sufrimiento y porqué del dolor. Lo que pasa es que muchas de las veces nosotros no volteamos a ver nuestros errores y sí preguntamos a Dios: ¿por qué me está pasando a mí? ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta de esto, pero quiero decirle una cosa. Una ocasión llevamos a una persona con un doctor, y ese doctor empezó a ¿cómo se llama? Auscultar a la persona, y la persona le dijo: a mí no me toque, yo soy un hijo de Dios, y a mí ninguna cosa de lo que usted me diga me va a hacer bien. Yo vine aquí porque me trajeron a fuerzas, pero yo no lo necesito. Yo soy hijo de Dios y yo a usted no lo necesito. Y yo me quedé así porque dije: ay, él era mi pastor, ¿verdad? Pero es doctor también él. Pero él sabiamente le explicó a la persona y le dijo: yo estoy de acuerdo con usted, pero usted sabía que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y usted sabía que usted tiene la obligación de cuidar su cuerpo, ¿sí? Muchas de las veces nosotros padecemos muchas cosas y le decimos a Dios ¿por qué? Pero nunca nos ponemos a pensar por qué nos pasó, ¿verdad?
Y yo creo que si juntáramos las dos cosas y analizáramos y dijéramos, yo estoy padeciendo esto porque cometí un error una vez, entonces mi pregunta hacia Dios sería diferente, ¿sí? Porque yo estaría consciente de lo que hice, le pediría perdón a Dios y entonces Dios me ayudaría a mí con mis problemas. ¿Ok? No quiero hablar de esto, voy a hablar de otra cosa, pero ya me desvié por este lado. Amén. Dice, lo que hace más difícil entender la pasión de Cristo es que todo lo que le hicieron a Jesús no se lo hicieron forzadamente. En otras palabras, nadie le estaba haciendo algo en contra de su propia voluntad. En segundo lugar, Él pudo haber puesto fin a todas las cosas. Entonces, ¿por qué Jesús permitió que fuera llevado a la cruz? ¿Por qué Jesús permitió que le traspasaran sus manos con los clavos? ¿Por qué Jesús permitió todos los azotes que le estaban dando, la humillación que hicieron con Él? ¿Por qué Jesús lo permitió? ¿Sí? Si nosotros sabemos perfectamente que Él no había cometido pecado, nosotros sabemos perfectamente que Él pudo haber sido liberado, entonces, ¿por qué Jesús permitió que le hicieran todo eso a Él en su cuerpo? ¿Por qué cree que permitió Jesús eso? Por amor a nosotros. Amén. Porque si nosotros nos miráramos a nosotros mismos y nosotros pudiéramos decir, ¿cuánto valgo yo? Hay un dicho que dice, tu vida vale un cacahuate. Yo un día pregunté, dije, oye, ¿por qué un cacahuate? Dice, si pasas por una verdulería y llegaras a un cacahuate y le dices al dueño, ¿cuánto te debo por este cacahuate? ¿Qué va a decir el dueño? Nada. ¿Realmente eso vale nuestra vida delante de Dios? Bueno, para el mundo, nada. No valemos nada. Pero gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, a mí me dio valor. ¿Sí? Y ahora la palabra de Dios me dice a mí que yo soy una joya para Él, que yo soy una piedra preciosa para Él. Ahora me dice que yo soy coheredero juntamente con Él. Y ahora dice que yo puedo compartir las bendiciones juntamente con Él. Pero yo tengo que reconocer primero quién era. Ahora, usted me puede decir esto, puede decir, bueno, yo sí reconozco todo lo que hizo Jesús, pero yo quiero decirle una gran verdad, ¿sí? Una gran verdad. Si nosotros realmente reconociéramos lo que Jesús hizo por nosotros, ¿cree usted que nos quedaríamos en nuestra casa cómodamente? No. Entonces, con nuestras palabras yo puedo decirle, ay, yo sí reconozco todo, pero con nuestros hechos yo estoy diciendo todo lo contrario. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que todo lo que hizo Jesús fue por nosotros. Ahora, Jesús pudo haberse quitado de ese sacrificio. Dice, entonces podemos concluir que los judíos no lo mataron porque quisieron, que los romanos no fueron los culpables. ¿Por qué razón? Jesús sufrió voluntariamente. Ahora, ¿por qué Dios, siendo su Hijo, no detuvo todo esto? ¿Sí? Porque la palabra de Dios escrita dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué pasó? Que dio a su único Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También dice en su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra estaba dada. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Él sintió el mismo temor que sentimos nosotros. Porque Él, estando en la cruz, dice que Él le dijo a su Padre, Padre, si es posible, dijo Él, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿no le estaba doliendo a Jesús lo que iba a pasar? Le estaba doliendo, ¿sí? Pero era más grande el amor que Él tenía por nosotros que su mismo dolor, su propio dolor. Era más grande lo que Jesús realmente estaba sintiendo. Y eso es lo que nosotros tendríamos que ver, amén. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Esa palabra está resonando todavía para muchos de nosotros aquí. Esa palabra todavía es válida para muchas personas
que no han conocido ni han entregado su vida a Jesús. Y es una responsabilidad para nosotros los que ya conocemos a Jesús. Mateo 26, 53. Dice, absolutamente nada se compara al dominio propio que Dios demostró cuando su único hijo estaba siendo golpeado y escupido. Jesús mismo lo declaró en estas palabras cuando les dijo a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no mandaría 12 legiones de ángeles? Una pregunta que Pedro le decía: Señor, no permitas que esto te pase. Y yo no quisiera que esto te pasara, Señor. Si puedes impedirlo, tú puedes impedirlo. Y Jesús le contestó esas palabras. Ahora, ¿cuánto es 12 legiones de ángeles? No sé cuántos sepan esto, pero quiero decirle esto: 72,000 ángeles a su defensa. Ángeles que con cada latigazo, con cada clamor de agonía, con cada gota de sangre que derramaba, ellos estaban conteniéndose. ¿Usted sabía que un ángel es celoso completamente? Sí. ¿Usted sabía que por eso Dios no le permitió a los ángeles predicar el evangelio aquí en la tierra? ¿Por qué razón? Porque los ángeles son celosos de Dios, ¿sí? Y si ellos miraran nuestra apatía, ¿sí? Si ellos miraran nuestra tibieza, nuestro corazón, ellos llegarían y nos destruirían a nosotros. Dios nos dio la oportunidad a nosotros. Dios nos hizo, dice la palabra de Dios, conforme a su imagen, a lo que Él siente, al mismo amor. Amén. Por eso nosotros debemos de tener ese amor. Pero yo quisiera imaginarme en estos momentos esto que le estoy diciendo. Hace mucho tiempo vi un drama que lo hicieron en la calle. Un grupo de hermanos americanos, eran alrededor de unos 30 o 40 actores, pero lo hicieron en la calle, ahí estaban. Y el drama que ellos hicieron es cómo llevaban a Jesús a la cruz. Ese es el drama que ellos estaban haciendo. Y estaban personificando las 3 caídas. Y cada latigazo que le daban a Jesús, los que estaban disfrazados de ángeles querían correr en la ayuda de Jesús. ¿Usted cree que ellos no sentirían dolor con cada latigazo que le estaban dando al Señor? ¿Sí? Ellos aman a Dios. Ellos aman su obra. Ellos aman su creación. Y yo sé perfectamente que cuando ellos están como espectadores aquí con nosotros, pero hace falta que venga la autoridad del Padre para que ellos puedan interceder, ya sea por nosotros o ya sea por las situaciones. Pero en ese momento se trataba del Hijo de Dios, se trataba de Jesús, y los ángeles eran los espectadores que estaban ahí viendo todo lo que le estaban haciendo a Jesús en la cruz. Y yo siento o pienso que cada latigazo que llegaba a su carne y se la abría era como de tener un impulso. Ahora, yo quiero ponerle un ejemplo. ¿Qué pasaría si su hijo estuviera en el lugar de Jesús? ¿Y qué pasaría si una persona estuviera latigando a su hijo o martirizándolo y usted estuviera presente? ¿Haría algo o no lo haría? Meteríamos las manos para el fuego por ellos, ¿verdad que sí? Lucharíamos por ellos. ¿Por qué razón? Porque lo estamos viendo sufrir. Y yo no conozco hasta ahorita un papá que esté martirizando a su hijo y que él se quede con los brazos cruzados. No conozco todavía. Siempre hay un padre, o siempre está un padre o una madre luchando por nosotros. Una vez llegó una persona y le dijo a mi mamá, le dijo: córrale porque acaban de matar a su hijo. Y mi madre sale corriendo de la casa, pero se desmaya. Y luego se levanta y otra vez va corriendo y se vuelve a desmayar. La persona que me miró, nomás miró que me acuchillaron, pero no se esperó a ver si yo había quedado vivo o estaba muerto. Pero el dolor de ella fue grande, fue muy grande. Les estoy hablando del amor de una madre. Imagínense el dolor que sentían los ángeles al ver que cada latigazo que le daban a Jesús lo estaban hiriendo. Y no solamente eso, la burla que le estaban haciendo. Ponle esta capa,
ponle una corona, si de veras es el rey, ponle una corona. Mire, ahí tengo unas flores, ¿ya las vio? Esas flores por eso se llaman así, coronas de Cristo. Es con lo que le hicieron una corona y lo que le traspasaron su cabeza a él. ¿Cree que no había dolor en ellos? Había mucho dolor. Sin embargo, ellos se tenían que contener porque el Padre no les había dado la orden de defender a Jesús. ¿Y por qué el Padre no le daba la orden de defender a Jesús? Porque si el Padre hubiera dado la orden, usted y yo no estaríamos aquí y no seríamos salvos. Somos salvos por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz. Somos salvos por el sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Amén. Dice, porque ellos miraban al Hijo de Dios ser torturado, humillado y esperando tan solo una orden o un gesto de Dios para venir en su rescate. Mas sin embargo, dice que Jesús soportó cada golpe y cada humillación para darnos vida a cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a agradecerle a Dios? ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios que puedo caminar? ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios que puedo comer, que estoy sano? ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios que volteo la noche a mi casa y tengo un techo donde vivir? ¿Cómo no puedo darle gracias a Dios por todas las maravillas que Él ha hecho conmigo? ¿Amén? Dios es bueno. Jesús soportó todo eso para que usted tuviera lo que le estoy diciendo, para que fuera sano, para que fuera libre, para que fuera salvo. Amén. Porque nosotros no estamos aquí para ser eternos. En la tarde, bueno, ayer me invitó el hermano a ver a una persona que está en su sillón, ahí lo vi en su sillón, con el aire conectado a sus narices y sin poder hablar una palabra, estaba totalmente enfermo. Y llegamos, le cantamos unas alabanzas y yo empecé a hablar con él. Y yo lo que le empecé a decir a él es la vida que nosotros tenemos después de esta vida. Nosotros tenemos una vida eterna. Nos aferramos a esto, pero el precio que pagó Jesús es para que usted tuviera vida, y dice, y vida en abundancia. Eso es lo que nos da Jesús a nosotros. Amén. Nosotros vamos a una vida eterna con Jesús, que es una vida abundante. Amén. Dice, en este relato de la pasión de Cristo, vamos a descubrir que de una forma u otra, nosotros también somos tan culpables como aquellos que lo torturaron. Es difícil admitirlo, le puse aquí, bueno, porque cuando lo estaba escribiendo me estaba viniendo eso a mí. Y yo me puse a pensar en mí y dije, si Jesús estuviera en la tierra hoy, ¿yo sería de los que lo defendían o de los que lo llevaron a la cruz? Miren, nosotros somos tan crueles. Nos estamos fijando en cómo vive o cómo viste la otra persona y nunca nos ponemos a pensar en cómo vivo yo. Nosotros nos ponemos a ver los pecados de otras personas, pero jamás volteamos a mirar nuestros propios pecados. ¿Y sabe que Jesús quiere empezar primero por nosotros? Para que usted sea salvo. Jesús quiere empezar por nosotros para que usted después vaya y lleve la salvación con un buen testimonio. Yo le decía a la gente que me conoció aquí, me dijo, tú no puedes ser pastor, yo te conozco. Y yo le dije, sí, yo era, pero ya no soy. Soy limpio por la sangre de Cristo. Soy limpiado por el sacrificio de Jesús ahí en la cruz. Y yo puedo ir con mi cabeza alta y puedo decirles a las personas que Cristo salva y que Cristo sana. Amén. Pero cuando yo volteo a mi tiempo de antes y yo digo, yo creo que yo hubiera sido el primero en levantar la mano para decir, crucifícale. ¿Sabe por qué razón? Le voy a explicar por qué. Cuando Jesús vino a la tierra había leyes. Y si usted ha leído el Nuevo Testamento y se ha fijado, Jesucristo cumplía las leyes de la tierra o no las cumplía. Él está, bueno, mejor para que me entiendan mejor. Vamos a verlo de una forma literal. Jesús se metía con los pecadores y la gente decía, este no puede ser Dios.
porque come y bebe con los pecadores. Cuando llegaba a un lugar, él llegaba directo y se sentaba a la mesa y decían, ¿te fijaste? No se lavó las manos. Y la ley era que se deberían de lavar las manos en 7 vasijas diferentes. ¿Te fijaste? Sanó a un enfermo en día de reposo. ¿Quién es este? ¿Cómo se le ocurre quebrantar la ley? Ellos no estaban en lo incorrecto, estaban en lo correcto, porque estaba escrito en la ley. Pero lo que ellos no comprendían era el verdadero trasfondo de la ley. Ellos lo aplicaban literal. Pero Jesús sabía perfectamente que no la cumplían ni aún así. ¿Sabe por qué razón? Porque ellos decían, come con pecadores, pero ellos también lo hacían. Ellos decían, no se lava las manos, y Jesús les decía, no hace daño lo que entra por la boca. Porque lo que entra por la boca llega al estómago, se desvanece y se acaba. Hace daño lo que sale por tu boca. Eso es lo que hace daño. Amén. Por lo tanto, con cada acción de estas, cada que usted voltee con su hermano y lo juzgue, usted está ofendiendo a Dios. Cada que usted voltee con alguien y le diga, no, pero es que esto no es correcto, esto así, usted está ofendiendo a Dios, porque usted y yo somos creación del Todopoderoso. Eso soy yo, un hijo de Dios, una creación de Dios, y el que se va a encargar de cambiarme es Dios. ¿Ok? Entonces, la pregunta que yo me hice, ¿puede ser esto? Lucas 23:34 dice, cuando él estaba en la cruz, el primer punto dice, es por el que llevaron a Jesús a la cruz, fue porque ellos no sabían lo que estaban haciendo, por ignorancia. Jesús mismo lo dijo, vea Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, padres, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Parece ser que la ignorancia es una de las excusas favoritas del ser humano. Los romanos no sabían a quién estaban torturando. No sabían que aquel al quien estaban llevando a la cruz era el que les había dado la vida a ellos mismos. No sabían que al llevar a Jesús en la cruz estaban llevando al creador de todas las cosas. Ellos no sabían. Por eso Jesús, cuando ellos lo estaban torturando y cuando Jesús iba a morir, por eso las palabras de él fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Hay perdón en Dios y en Jesús cuando nosotros realmente no lo sabemos. Pero dice, y es por eso que la ignorancia, dice que por la ignorancia nosotros hacemos muchas cosas por las cuales nos arrepentimos. Más sin embargo, mientras que la ignorancia es una explicación, no es una excusa. Ya no para nosotros, porque nosotros vivimos una época maravillosa que es la época de la gracia. ¿Sí? Yo estoy viviendo en una época donde Dios es tolerante conmigo, donde Dios es paciente, pero no es excusa para que yo peque tampoco. No es una excusa para que yo peque. Amén. Porque Dios dice que Él va a traer para nosotros un juicio. Mateo capítulo 11, versículo 20 y 22 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque ellos no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos, ¿en dónde? En vosotras. Que para vosotros, amén. Dice que los soldados romanos, ellos no sabían lo que hacían. Ellos eran ignorantes de lo que estaban haciendo, porque ellos estaban cumpliendo una labor. Pero nosotros, a través de la gracia de Cristo y a través de la palabra de Dios, nosotros ya no somos ignorantes de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque si usted sale de aquí y dice, ay, pues ese pastor como que dijo que yo no debo de juzgar a los demás, pero sí puedo juzgar a los demás, usted ya no es ignorante porque ya lo escuchó aquí.
Ya lo escuchó aquí. Y lo que más nos conviene a veces es cerrar nuestros labios y no juzgar a las personas. Amén. Porque dice que para nosotros ya no es tanto. En otras palabras, dice, Dios tendrá más misericordia en su juicio para los que rechazaron a Cristo por ignorancia, mas sin embargo, la ignorancia no será suficiente para absolverlos de su culpa. Fíjese lo que dice en Hechos capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice, pero hermanos, estoy convencido de que todo el mal que hiciste a Jesús, ¿por qué? Por ignorancia lo hiciste. Y lo mismo podría decirse de sus gobernantes. Arrepentíos pues, cambiad de actitud y volveos a Dios, para que Él os limpie de vuestros pecados, para que desde su propia presencia traiga sobre vosotros tiempos de paz y ruego y tranquilidad. Algunas personas dicen que le han cerrado las puertas a Cristo por ignorancia, posiblemente porque no saben que sus pecados fueron llevados por Jesús a la cruz y no se han dado cuenta que la sangre de Jesús fue derramada por su mentira, por su codicia, por su orgullo, por su lujuria, y es posible que ellos no lo sepan, pero aquí todos sabemos. Así es que el suplicar ignorancia ya no es una opción. Amén. Nosotros hemos pasado muchos detalles, ustedes también como yo. Yo tengo 35 años como cristiano y he tenido altas muy grandes y he tenido bajas hasta el suelo. He fallado muchas veces le he fallado a Dios. He juzgado a pastores, he juzgado a líderes de la iglesia. Siempre llegan momentos a nuestra vida de cuando nos sentimos que somos sabios y que sabemos más que todo el mundo, y es donde a veces entramos a un juicio. Y he pasado muchas cosas, pero también Dios me dio la oportunidad de arrepentirme, de pedir perdón y de perdonar a los que a mí me ofendieron, porque yo me di cuenta que ignorante de la palabra de Dios ya no soy. ¿O uno de ustedes es ignorante de la palabra, aparte de ellos dos? Nadie somos ignorantes de la palabra de Dios. Amén. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Una persona me preguntó una vez, me voy a salir un poquito, no tiene que ver con la predicación, pero una persona me preguntó una vez, pastor, ¿y los que no conocieron a Cristo? Los que nunca se les predicó a Cristo, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde van a llegar ellos? ¿A dónde van a ir? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted había pensado eso alguna vez? ¿Y los que no conocieron a Cristo, qué pasó con ellos? ¿Amén? Bueno, yo no sé si es correcto o no, pero a mí la Biblia me dice que Dios grabó las leyes en nuestro corazón. ¿Sí sabía eso? A través de su Espíritu. Y una promesa de Dios en el libro de Joel fue: en los postreros días voy a derramar mi espíritu sobre los cristianos. ¿No? Sobre los testigos de Jehová, pues. ¿No? Entonces, sobre todo el mundo. Y ese Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros entender lo que es malo y lo que es bueno, ¿verdad? Yo he conocido personas que no son cristianos y son bien buenos. Son buenos completamente. Y he platicado con mi mamá: oye, mamá, ¿cómo era mi abuelito? Dice, era bien bueno. O ¿cómo era su papá? Pues era bien bueno. Allí ellos ya traían la ley dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Ellos la traían escrita en el corazón. Y nosotros la tenemos escrita en su palabra. ¿Cuál ley cree que pesaba más? ¿La que nosotros conocemos o la que estaba escrita en el corazón de los antiguos? ¿Sí? ¿Verdad? Nosotros conocemos la ley y a veces fallamos, pero antes si una persona daba su palabra, ¿qué pasaba? Esa era su palabra, o sea, no había que firmar un papel, ¿verdad que no? No había que hacer nada. Ellos eran íntegros y daban su palabra, y esos principios nos enseñaron, no a todos, claro, ¿verdad? Nosotros tenemos la ley escrita y por lo tanto nosotros tenemos
esa oportunidad de decirle a Dios, perdona. El punto número 2, de lo que estamos viendo ahorita, por lo que crucificaron a Jesús, dice, fue por prejuicio. Los romanos habían sido despreciados, dice, por el pueblo de Dios. Romanos y judíos se odiaban. Voy a decir por qué razón. Porque los soldados romanos odiaban simplemente el hecho de que tenían que prestar su servicio militar en Palestina. Ellos no querían estar ahí. Usted ha visto Palestina, de repente a la tele los llegan a ver. Era un desierto. ¿Qué soldado quería estar ahí? ¿Sí? Al momento de que ellos dijeron, te vas a hacer tu servicio militar a Palestina, ellos ya decían, no, no puede ser. Y luego se encontraban con los judíos. Los judíos eran algo especial. Eran del pueblo de Dios. Amén. Dice, odiaban el hecho de que tenían que prestar servicio militar en Palestina. Y por otro lado, los judíos eran orgullosos. Era un pueblo independiente que no quería estar bajo la opresión de Roma. ¿Sí? No estoy hablando de nosotros, ¿ah? Nosotros no. Ellos eran rebeldes, no se querían sujetar absolutamente a nadie. Ellos decían, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Abraham. Dice, a mí no tienen que venir a decirme nada. Entonces hay un choque entre los dos. Dice, y es posible que por los prejuicios que ellos tenían, hacia los judíos, ellos se deleitaron en la oportunidad de torturar y crucificar a un carpintero judío. Es posible que alguien a quien nosotros conocemos, a un familiar o a un amigo, no es salvo por el prejuicio que tiene hacia los cristianos el día de hoy. Se me chispoteó, pero es para que lo analicemos, ¿verdad? ¿Sí será posible eso? ¿Que las personas no se acerquen a Cristo porque nos conocen? ¿Sí será posible que yo pueda llegar y hablarle a una persona de Cristo y ella me diga, yo no voy a tu iglesia? Porque si en tu iglesia son como tú, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Sí? Es una forma de prejuicio y es una forma de crucificar a Cristo nuevamente. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros con esto lo podemos hacer. Dice, y es posible también que la iglesia de Cristo ha dejado un mal sabor en la boca y eso impide que todos los que te rodean no quieran probar y ver que Dios es a quien ellos quieren probar realmente. Y es bueno y también es posible que nosotros le hayamos cerrado la puerta a las personas para que conozcan a Jesús por haber dado un mal ejemplo o un mal testimonio. La invitación para nosotros a través de eso es ser diferentes. Dios nos invita a nosotros a ser diferentes. El hermano Dolfo canta una alabanza que dice, no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Amén. Nosotros tenemos prejuicios de iglesia, tenemos prejuicios con la gente, tenemos muchos prejuicios nosotros. Y la idea de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo le decía al pastor, mire pastor, porque de repente tenemos que ir con ellos a evangelizar a otras partes y va muy desgastante. Y le dije, yo creo que Dios es tan sabio y tan justo que Dios puso exactamente en el lugar adecuado a cada persona para que esta persona gane el lugar de donde Él se reúne. ¿Amén? Y yo sé también que Dios es tan sabio que Dios le dio un negocio o le dio un trabajo para que usted pueda llevar la palabra de Dios a los que están cerca de usted. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿cuántas personas se han convertido a Cristo que lo conocen? ¿Cuántas personas han llegado a los pies de Jesús porque conocen su vida? Es una buena pregunta, ¿verdad? El punto número 3 y el último, dice que lo llevaron a la cruz también, o lo azotaron, no lo llevaron a la cruz, sino que lo azotaron por la familiaridad. Dice, los romanos habían visto
y habían experimentado esto antes. Estos soldados probablemente habían hecho tantos azotes en sus vidas que ya era algo metódico. La impresión del maltrato por parte de los soldados no era casual, sino algo que para ellos era muy común y divertido. Los soldados romanos estaban jugando y apostándose a los pies de la cruz. Es posible que para aquellos que atendemos la iglesia regularmente nos empezamos a familiarizar tanto con ella que empezamos a entibiarnos mucho. Hay un dicho que dice que nos pega a nosotros también. No lo sabía, pero lo vas a ver, para que no me lo digas. ¿Ah? Hay un dicho que dice, hijo de pastor. ¿Qué más dice? El dicho es, hijo de pastor, lo peor. Ese es el dicho que se divulga. Hijo de pastor, lo peor. ¿Sí? Uno de los errores más grandes que tiene el cristiano es que se empiecen a familiarizar con venir a la iglesia, pero sin entregarle su corazón a Dios. Una de las cosas más difíciles es cuando tenemos a nuestros hijos desde chiquitos y vamos a la iglesia, ellos no quieren ir y los obligamos a venir, o les compramos un regalo para que vengan, ¿verdad? Y después ellos empiezan a venir, pero ven tanto en nuestra casa, ven que de repente nos sentamos en la mesa y nos sirven, ustedes no, ustedes no, nos sirven allí en la mesa y empiezan a decir, ¿te fijaste el que estaba dirigiendo? ¿Te fijaste el pastor lo que hizo? ¿Te fijaste el hermano que se sienta allá atrás? ¿Y esos niños saben qué están haciendo? Yo siempre, mi esposa dice, aguas, pues ya está parando la oreja, ¿verdad? Y ya vemos al niño que está, hasta le hace así, ¿verdad? Cuando empezamos a platicar, ¿verdad? ¿Se ha fijado que hacemos eso? ¿Y sabe qué hacemos con nuestros hijos el día de mañana? Que se empiezan a familiarizar tanto con la iglesia que realmente no conocen ni a Jesús ni el propósito. Amén. Yo sé que hay un encuentro personal que debe de tener cada persona, pero nuestro trabajo es hacerlo. Dice que los soldados, para ellos no había dolor. ¿Por qué no había dolor? Porque ellos lo hacían continuamente. Era su trabajo, era lo que ellos hacían. Llegaban presos y lo primero que hacían ellos era agarrar el látigo y azotarlos. Entonces su corazón estaba cauterizado, no había dolor. No había cómo decirles, mira lo que estás haciendo, no había manera, porque ellos hacían su trabajo. Cuando el corazón del ser humano se cauteriza, nosotros actuamos de la misma manera, ¿sí? Por eso yo les decía, si Jesús volviera a venir a la tierra, ¿de qué lado estaría yo? ¿Del que lo crucificó o del que luchó por él y el que peleó por él? ¿Sí? Pasa tanto tiempo que nosotros a veces nos llegamos a familiarizar con la iglesia. Y hermanos, como se los dije una vez y se los vuelvo a decir otra vez, yo no quiero una iglesia con 200 personas. Yo quiero 10 o 20 iglesias con 5 o 6 personas. No venimos aquí solamente para cumplir, venimos aquí para trabajar. Venimos para aprender y venimos para llevar las buenas nuevas a aquel que no conoce de Dios. Una ocasión yo estaba orando y estaba llorando y sí le dije a Dios, no me arrepentí porque yo le dije a Dios, Dios, sácame de aquí, Dios, por favor. Llévame a un lugar donde amen tu presencia. Llévame a un lugar donde la gente pueda abrazar tu obra, ¿sí? Porque uno después de tanto tiempo se cansa de ver tanta apatía. Se cansa de estar mirando a veces el reloj y decir, a ver a qué hora se acaba este pastor. Se cansa uno de ver todos ese tipo de cosas. Y vamos a lugares como donde voy a ir mañana y llegar a la palabra de Dios y la abrazan con tanto amor que diciendo, Dios, yo quiero quedarme aquí mejor. Pero no es el plan de Dios. Cada uno tiene un propósito. Amén. Cada uno de nosotros tiene. Es posible que para aquellos que atendemos la iglesia como nosotros regularmente, nos familiaricemos tanto con el sufrimiento de Cristo que ya no seamos movidos por Él. Es posible
que crecimos en la iglesia toda una vida y que cada semana hemos escuchado su palabra, cada semana hemos escuchado la sangre de Cristo y hemos participado de la cena del Señor, pero nos es tan familiar que ya no nos conmueve como antes de conmover. Nos hace inmunes al sufrimiento de Cristo. Así como los soldados romanos, ya no somos movidos por el sufrimiento de Jesús. De una manera u otra, aquellos que han escuchado de la pasión de Cristo, el mensaje no ha sido comunicado. No han sido conmovidos por lo que Jesús pasó. Esto le sucedió a los soldados romanos. Les pasó a uno de los ladrones que estaban en la cruz reclamándole a Jesús, y nos puede pasar a nosotros. Y ese es el punto. Eso es lo que yo quiero que podamos entender. Yo no quiero que les pase eso a ustedes. Yo quiero que se prendan, que el Espíritu Santo pueda tomarlos, que el Espíritu Santo pueda abrazarlos y pueda amarlos. Nos hacemos inmunes al dolor porque abrazamos el dolor y lo traemos aquí. Nos hacemos inmunes a las cargas porque las cargamos aquí. Y luego vamos a la iglesia y la soltamos en el altar y decimos: Dios, aquí está mi carga. Pero cuando termine el servicio pasamos al frente, agarramos nuestra carga y nos la volvemos a llevar a nuestra casa, y no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted descanse en Él, que tenga paz en Él, que sea feliz. Ese es el propósito de Dios. ¿Usted cree que Dios nos quiere ver enfermos? Claro que no, no nos quiere ver enfermos Dios. Dios nos quiere sanar. La voluntad de Dios es salvarnos a nosotros. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces? Era mi pregunta, que yo le decía a Dios: ¿qué es lo que pasa? El ladrón que estaba en la cruz nunca se fijó en lo que Jesús padecía, solamente dijo: pues si de veras eres el Hijo de Dios, bájate. Los romanos nunca se fijaron, dijeron: si eres el rey de los judíos, pues sálvate a ti mismo. ¿Sí? Los mismos judíos le dijeron: a Elí clama, a ver si es cierto que le va a clamar Elí y va a bajar a salvarlo. Esa es la expresión del ser humano. Pero la expresión de Jesús fue amor para cada uno de nosotros. Si usted a partir de hoy empieza a mirar a su hermano y a su hermana con amor, la vida de la iglesia va a cambiar. Vamos a caminar de diferente manera. Si los que convivimos juntos nos empezamos a mirar con amor, vamos a cambiar. Amén. Yo no quiero que entre esa apatía en nosotros. Lo único que nosotros buscamos es pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedirle perdón a Dios.